Vamos a ver cómo hacer un recurso nuevo que es resumen o summary, como se llama en inglés, para aplicar en nuestras aulas. Para ello tenemos que ir al banco de contenido y en el banco de contenido tenemos que agregar lo que dice, está en orden alfabético, así que tenemos que buscar el summary, que en inglés sería el resumen. Como siempre lo estoy diciendo, siempre es conveniente tener preparado previamente toda la información para poder trabajar con ella. Entonces vamos a ver un poquito cuándo hacer un resumen. Bueno, cuando se presentan inmediatamente después del contenido del aprendizaje. Eso es interesante porque entonces podemos reforzar aquello que se estuvo exponiendo. Segundo, cuando ayudan a recordar información clave de un contenido previo. Entonces estamos por comenzar un nuevo tema y entonces vamos a recordar aquello que hayamos visto, como para que esto sea también parte del conocimiento previo para poder adquirir este nuevo conocimiento. Y tercero, cuando se realiza una lista clave sobre el tema estudiado. Entonces, todo esto nos hace, como dice el tema, resumen y repasar lo que ya se ha visto. Bien, ¿cómo vamos a crear entonces? Primero tenemos que elegir el tema. Elegir el tema no es solamente el tema, sino que qué puntos vamos a tratar del tema y el alcance de cada uno de ellos. Y después hacemos el resumen. En este ejemplo voy a tomar como resumen de la cautiva de Esteban Echevarría. Entonces lo que se va a evaluar es en forma general, por ejemplo, qué se narra en el poema La cautiva, cómo se describen los indígenas en la cautiva, qué representa la cautiva, cuál es el contexto histórico de la cautiva. Entonces estos puntos ya los tengo hechos de forma resumida. Entonces vamos a tener siempre una que es correcta, la primera siempre es la correcta, y dos propuestas que no son correctas. Entonces el alumno va a tener que seleccionar cuál de ellas es la que corresponde a este tema. Entonces, con esto vamos a ver cómo tiene adquirido el conocimiento. Bien, y él también puede reforzarlo porque esto no necesariamente es una evaluación. Vamos a ver entonces, ya hemos visto dentro del aula que íbamos a banco de contenido, que hicimos uno nuevo y elegimos resumen o sumario, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner como nombre la cautiva. La cautiva, que va a ser nuestro tema de resumen. Entonces, siempre la primera es la oración correcta. Eso lo que voy a hacer entonces es copiar del trabajo que ya hice. Entonces hacemos la copia de esto y lo que vamos a hacer es pegarlo en nuestro... Aquí está pegado. Entonces, bueno, aquí se lo puede tratar con negrita, itálica, etcétera, subrayado, pero por ahora vamos a dejarlo así. Y vamos a ver las otras oraciones que no son las correctas, que no son las correctas. Entonces vamos a ver, vamos a seguir copiando, ya está hecho acá. Entonces copiamos esto y lo pegamos aquí. Repetimos el campo acá y entonces copiamos esto, que son las respuestas que no son correctas. Puede ser que yo agregue algunas respuestas más que sean incorrectas. Puede que agregue o agregamos otra entidad que sería el otro tema. Entonces elegimos otro tema y siempre la primera es la correcta. Entonces nuestro segundo tema era como se describe a los indígenas de la cautiva. Muy bien, copiamos esta como correcta. Copiamos esta como correcta, que siempre la primera es la correcta. Vamos a la segunda. Entonces, esta no es correcta. No hay que preocuparse porque siempre la primera sea la correcta, porque después las alternativas salen al azar y entonces no necesitamos. En este caso, como tengo solamente dos, voy a agregar una más, una oración más,
y entonces copio la tercera alternativa. Quiero una oración más, entonces voy a agregar una entidad o agrego una entidad más y recordemos que siempre la primera es la correcta. Siempre la primera es la correcta. Entonces, venimos acá que representa la cautiva. Entonces, copiamos esto. Pegamos acá. Por eso era muy importante. Bueno, en este caso, por alguna razón se copió mal, pero en el texto, bueno, vamos a pegarlo de nuevo. Bueno, ahora lo vamos a dejar, pero después vamos a corregir con el texto. En la segunda parte vamos copiando las respuestas que no son correctas. Voy a agregar una más. Entonces, para distinguir una de otra, la que es azul es para un grupo de oraciones nuevas y la que es gris es para agregar una respuesta más que no sea correcta. Bueno, vamos a hacer la última, porque es la que nos quedaba acá, es la última, con el contexto histórico. Entonces copiamos esto, ya lo copiamos, y agregamos una entidad nueva. Entonces siempre la primera es la correcta. Como dije, no hay que preocuparse por que esté primero siempre la correcta, porque después va a aparecer al azar. Vamos a la segunda. Pegamos acá y agregamos una entidad más, en este caso sí una respuesta más errónea, bueno, y copiamos la última. Eso ya tendremos que tenerlo preparado para ser más veloz. Muy bien, una vez que hemos definido esto, entonces nosotros podemos agarrar y ver cómo se va a dar el puntaje, ¿no es cierto? Entonces en este caso yo puedo dejar de 0 a 100, pero le digo que de 0 a, supóngase que el alumno acertó un 40%, vamos a decir que tienes que repasar los contenidos. De 41, pongámosles, vamos a agregar una más, de 41 a 60, vamos a poner que, o a 70, vamos a poner que resultado regular. Sería bueno volver a repasar. Supongamos que decimos de 70, vamos a agregar uno más, de 70 a 80, muy bueno. Y de el último le ponemos excelente. Entonces con esto estaríamos generando la escala o el rango para las evaluaciones, si se quiere. Bueno, guardo esto y vamos a ver cómo funciona. En algunos casos nos vamos a equivocar y en otros casos vamos a... Bueno, como ven, ya nos está diciendo que son 0 de 4, entonces yo tengo que elegir una de estas, ¿no? Por ejemplo, que elijamos esta, bueno, fue la correcta. Ya nos pregunta la segunda. Se describe a los indígenas como seres salvajes, insensibles, sin alma, personas dedicadas a la caza. Vamos a elegir una que sea incorrecta. Entonces nos dice que tenemos una respuesta incorrecta. Me da la oportunidad de elegir otra más. Bueno, vamos a elegir otra incorrecta y finalmente nos queda la correcta, ¿no? Donde aparece ya en el resumen cuáles son las correctas y a su vez nos está mostrando las respuestas incorrectas que hemos hecho. Bien, vamos a elegir bien esa y vamos a ver un poquito otra correcta. Entonces, el resultado es muy bueno, ¿cierto? Porque estuve solamente con 2 respuestas incorrectas, pero si yo quiero cambiar ese rango o cambiar o agregar, puedo hacerlo
en cualquier momento. Entonces, en este caso hemos hecho, vamos a guardar esto, hemos hecho el banco de contenido. Ahora tenemos que ir a nuestro lugar donde vamos a agregar para eso tenemos que activar la edición y vamos a agregar una actividad más. En este caso va a ser una actividad H5P. Vamos a ponerle como título la cautiva. Y si necesitáramos alguna descripción, la podemos realizar. También podemos agregar algún archivo si necesitamos. Y vamos a ver dentro de las opciones de 5HP, no le vamos a permitir nada de esto. Vamos a agregar entonces acá, desde el banco de contenido, la cautiva. Seleccionamos este archivo y podemos ver si queremos calificar o no. Por ejemplo, podemos poner ninguna por alguna escala o por una puntuación, si es que queremos que el alumno se le asigne algún puntaje. Bueno, podríamos, por ejemplo, clasificar en calificación para aprobar, 8 o 7, pongamos, sí, 8. Opciones de intento si es que le vamos a dejar más de una vez. ¿Está? Si yo no quiero, solamente quiero dar una sola vez, le digo no acá. Entonces todo lo demás desaparece. Bueno, y con esto ya podríamos guardar los cambios y regresar al curso. Aquí, ¿qué pasa? Si yo voy a probar esto, voy a desactivar la edición, el alumno va a encontrar un enlace donde dice la cautiva. Entonces hago un clic acá y me aparece ya cuáles son las alternativas. Entonces yo podría elegir cualquiera de ellas, por ejemplo esta, y fallé, entonces esta, y es la correcta. Podría continuar con la siguiente, vamos a elegir una mal, otra mal, y finalmente la que es correcta. Vamos a seleccionar otra vez mal acá. Vamos a seleccionar mal y otra vez acá. Entonces estamos seleccionando mal para ver el resultado. Bien, entonces este no era tampoco. Vamos a seleccionar. Tenemos que repasar los contenidos. Que es el resultado. Tienes que repasar los contenidos. Una de las cosas que también podemos hacer es darle pistas si es que te ameritan, como para poder orientarlos cuando agregamos una pista. Vamos a ver entonces de nuevo el banco de contenido. Lo que va a ocurrir, vamos a tomar la cautiva y la vamos a editar. Entonces, bueno, en realidad aquí lo que hice mal en el texto introductorio es tendría que haber venido acá y estos, agregar uno más, una entidad más, y dentro de esa entidad más vamos a acá repasar algunos contextos. Vamos a repasar algunos contenidos de la obra literaria. Vamos a escribir bien. La cautiva. Esto podemos ponerlo en negrita para que se destaque la cautiva. Entonces aquí aparecerían, me faltaría la tercera, que es la que tengo que extraer de este material. Y entonces tendríamos visto todo el... Muy bien. Si yo quiero agregar una pista, por ejemplo, podría poner se trata del rapto de una pareja, para hacerlo algo más simple. Entonces voy a guardar esto. Ahí tenemos toda la... Seguimos con lo mismo. Vamos a guardar esto y vamos a ver ahora cómo se vería. Entonces vamos a repasar unos conceptos, me faltó. Voy a editar eso. Voy a editar esto. Vamos a repasar algunos conceptos.
de la obra literaria de la cautiva. Muy bien. Entonces, guardamos esto. Y ahí estaríamos viendo, vamos a repasar algunos conceptos de la obra literaria de la cautiva. Como podrán ver, ahora aparece acá una I de información. Entonces cuando hago un clic acá me dice se trata del rapto de una pareja. Es una pista. Entonces, poema hecho real, acaecido, no sé, la cautiva es una historia recopilada de una joven rescatada por el soldado Brian. El contexto de la cautiva es de los aborígenes que eran evangelizados y agregados Boy. Entonces, no era ese, no es este, entonces es esta la correcta. ¿Bien? Entonces, esto nos permite, bueno, vamos a seguir con las otras preguntas y terminamos, pero podríamos hablar directamente. Y así es como podríamos realizar entonces una actividad, si volvemos a donde estaba nuestra evaluación o contenido multimedia, la que teníamos en la cautiva. Y entonces esto nos permitía, como puede apreciarse, realizar el resumen. Realizar el resumen. Este era. Muy bien. Y vamos a la última entonces. Y ahí estaría, ¿cierto? Entonces muy bueno porque 3 de 4 es que respondí bien. Y una respuesta incorrecta. Entonces, si yo tuviese más posibilidades, le habíamos puesto que no, entonces esto me permitiría repetir la evaluación o el resumen. Bueno, esto sería todo lo que necesitamos para poder realizar un resumen.